Tierra de lluvia, somos el poder del sabio de los 6 caminos renacido. Somos los 6 caminos del dolor y seremos tu fin, Anzo el salamandra. Esa declaración, dada por el autoproclamado dios del dolor de la paz, había marcado el comienzo de una batalla que había estado gestándose desde que Anzo había sido manipulado para atacar al Akatsuki original por Danzo. Un hombre que temía que Akatsuki tomara el poder en Ame porque eran nuevos y, por lo tanto, muy desconocidos e impredecibles. Conspirando así con Anzo para destruir su creciente influencia y mantener en el poder a un viejo tirano paranoico porque era predecible en comparación con la joven y nueva organización de paz. Danzo iba a ser uno de mis objetivos después de que termináramos con Anzo, pero parece que el ingenuo Konoha creció y se dio cuenta de su traición antes de que pudiera esparcir más veneno. Pensó Pain mientras su mente aceleraba, mientras sus cuerpos adoptaban sus posturas, cada una diseñada con sus fortalezas y debilidades en mente. Meses de planificación, capacitación y coordinación hicieron que hoy fuera incluso posible. Zetsu crea un Anzo falso para engañar a los hombres que lideraba. Moyo atrapa a Anzo con un genjutsu de escenario falso, para que no se dé cuenta de la ausencia de sus hombres. Madara planteó la sugerencia de venir aquí después de que se dejó una nota en la oficina de Anzo hace una semana. Todo había conducido a esta batalla. El dolor recibió el primer ataque. Comencemos. Con la orden, los caminos Asura, animal y humano comenzaron sus ofensivas. El alma leyendo y extrayendo el camino humano, apresurándose para un choque de taijutsu, el camino Asura mecánico y títere disparando misiles para cubrirlo, y el maestro invocador camino animal. Retrocediendo un poco hacia atrás para comenzar a convocar a las criaturas atadas a él. Conan se quedó atrás para cubrir a Pain en caso de que Anzo pasara por alto la ofensiva inicial. Su función principal era garantizar que Anzo no pudiera tomar el control de la batalla destruyendo el camino Naraka, mientras aprovechaba cualquier apertura que Pain lograra crear. Si fracasaba, cualquier posibilidad de victoria le sería arrebatada por las fauces de una derrota muy probable. Eso dejó al chakra absorbiendo el camino Preta, la gravedad controlando el camino Deva y al sanador de los 6 caminos, así como al controlador de la invocación del rey del infierno, el camino Naraka. La estrategia fue planeada para garantizar que Anzo no pudiera obtener una ventaja suficiente para comenzar a obligar al resto del Akatsuki de Yaiko a luchar en sus términos. El duro Akatsuki no habría requerido tal estrategia para luchar contra la mayoría de los oponentes, pero Anzo no era la mayoría de los oponentes. Puede que ya haya pasado su mejor momento, pero nunca dejó escapar su entrenamiento y continuó mejorando. No se sabía qué había creado desde su legendaria batalla contra los Sannin. Yaiko, cuídanos. Porque serás vengado y tu sueño de paz continuará a partir de hoy. Pensó Pain mientras su mente corría para predecir cómo respondería Anzo al ataque y cómo respondería el portador de Rinnegan. El camino animal alcanzó lo que Pain había considerado una distancia segura e inició el jutsu de invocación para comenzar a realizar las invocaciones que eran vitales para el plan. Cuando Umanpat se encuentra con Anzo en medio de su carga mutua, pero antes de que pudiera hacer contacto, Anzo golpeó con la hoja de su Kusarigama y tomó la mano derecha de Umanpat antes de estrellar el peso encadenado de su arma contra el cuerpo del títere. Rostro. El camino humano está caído, ese golpe destruyó su cerebro. Será necesario que el camino Naraka lo repare para poder reactivarlo, y considerando los usos de la capacidad del camino para controlar almas, será una buena idea, e incluso entonces reactivar el camino al menos me daría un escudo de carne.
Sacrificarse para proteger un camino más vital, pensó Pain mientras Hanzo comenzaba a correr hacia sus caminos Deva, Asura, Treta y Naraka después de pasar el cadáver del camino humano y evitar el ataque con misiles del camino Asura. Pain se dio cuenta de que Hanzo estaba corriendo por el camino Deva y rápidamente reaccionó emitiendo órdenes mentales. Camino Asura. Interceptadlo. Camino Naraka. Repara el camino humano. A lo que el Pain mecánico respondió poniéndose al frente para bloquear la carga y el camino Naraka respondió moviéndose silenciosamente hacia el cadáver del camino caído. Hanzo blandió su espada con la intención de tomar la cabeza del camino Asura antes de decapitar a quien creía que era el líder. Su sorpresa quedó muy clara cuando el camino Asura agarró la espada y no fue cortada. Hanzo intentó quitar su espada de las garras del camino parecido a una marioneta, pero se negó a ceder terreno. Hanzo intentó romper el nuevo punto muerto, rompiendo el extremo pesado de la cadena unida a su Kusarigama contra la cabeza del camino Asura, solo para que el camino mecánico simplemente recibiera el golpe y lo ignorara, con una clara abolladura en el costado de la cabeza de Pat, pero el daño poco a poco se estaba arreglando solo. En este punto, el camino Naraka había terminado de reparar el cerebro y la mano derecha del camino humano, luego Pain reactivó el títere del cadáver que se escabulló hacia el encuentro entre Hanzo y el camino Asura, con la esperanza de poder asestar un golpe barato que pudiera ayudar a acelerar el proceso. Luchar antes de que se convierta en una guerra de desgaste. Pain comenzó a mover la mano de su camino Deva para apuntar un ataque y empujar a Hanzo hacia el camino humano, haciendo que el camino Asura soltara el arma de Hanzo y luego desatara su ataque. Shinra Tensei. Los ojos de Hanzo se sorprendieron cuando sintió que la gravedad cambiaba y lo alejaba de su atacante. Sin embargo, sus instintos le advirtieron de un ataque furtivo y rápidamente agarró un kunai y lo arrojó hacia un manpat que se acercaba a él por detrás. El títere del cadáver pudo responder a tiempo debido a la vista vinculada de los 6 caminos y se apartó del camino, sin estar seguro de si tenía la fuerza para desviar el kunai lanzado por Hanzo. Hanzo fue enviado volando hacia atrás a una gran distancia. Conan decidió atacar mientras Hanzo estaba preocupado por su vuelo improvisado. Shuriken de papel. Enviando múltiples proyectiles de papel en forma de shuriken a Hanzo, quien pudo destruir todos menos 2 que hicieron contacto y sacaron sangre. Sin embargo, solo causaron heridas superficiales. Entonces Hanzo chocó con un acantilado en la parte exterior del área donde se estaba llevando a cabo esta pelea, poniendo fin al cambio de gravedad que le habían infligido. Pain comenzó a contar mentalmente la duración hasta que pudiera usar las habilidades del camino Deva nuevamente, mientras también pensaba en la pelea hasta el momento. Conan logró hacer más con su shuriken de papel de lo que esperaba, pero parece haber sido poco más que una herida de carne. Pero parece que las ondas de choque tanto del ataque inicial del camino Asura como de su colisión con ese acantilado al menos le han causado algún daño. Sé que maté a ese, comenzó Hanzo, refiriéndose al camino humano, antes de continuar. Así que creo que es seguro asumir que uno de tus pequeños asesinos posee un nivel sin precedentes de ninjutsu médico que pondría incluso a Senjutsu Neade en peligro. Vergüenza, basado en el asesino ahora intacto, creo que el que posee la capacidad es capaz de volver a unir y rehabilitar completamente las extremidades cortadas en segundos, así como daño letal, incluyendo daño cerebral severo. Son los Rinnegan. Quizás haya algo de verdad en su afirmación. Ha demostrado que hay cierta credibilidad en sus 6 caminos del dolor. Recordaré la vez que me batí en duelo y maté a un portador de Rinnegan y a sus seguidores.
Pain mantuvo su calma exterior mientras le entraba un ligero pánico en la mente. Esto es malo. Si descubre cuál es el camino Naraka y lo destruye, estaremos en una situación difícil. Tendría que convocar sus restos a mi cuerpo real y luego repararlos, antes de volver a convocarlos con Animal Pad, costando tiempo y energía. Necesitamos evitar que se dé cuenta Pain, devanó su cerebro en busca de ideas sobre cómo terminar rápidamente la pelea antes de que Anzo le quitara cualquier posibilidad de victoria, antes de que se le ocurriera una. Es arriesgado, pero si podemos ponerlo donde el camino Deva pueda empujarlo o tirarlo a una posición donde pueda llevarlo hacia el camino humano, podemos terminar la lucha extrayendo su alma. Dependería del azar y de que Anzo no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Necesitaré que el camino Deva esté completamente recargado antes de que podamos terminar con esto. El camino animal convocó a 2 de las criaturas atadas a él. Puedo trabajar solo con ellos. Animal Pad, deja de invocar y trae las 2 invocaciones que fueron convocadas aquí. Camino Preta, carga contra Anzo. Camino Asura, prepárate para atacar. Camino Humano, ve al camino Deva. Camino Naraka, ve hacia Conan. Tan pronto como los senderos comenzaron a cumplir sus órdenes, Anzo comenzó su propio ataque. Pero esto ya ha durado bastante. Antes de comenzar a formar rápidamente un conjunto masivo de sellos manuales. El dojutsu de Pain ralentizó la imagen el tiempo suficiente para reconocer las focas en la secuencia. Sus ojos se abrieron cuando reconoció que Jutsu había visto cuya secuencia estaba contenida dentro del ataque de Anzo. Esa secuencia contiene la secuencia utilizada en la gran corriente del dragón de fuego, así como algunas otras técnicas fuertes de liberación de fuego. Sea lo que sea, será enorme considerando la cantidad de sellos por los que está pasando. El camino Preta no tiene tiempo suficiente para alcanzarlo y drenar su chakra, e incluso si pudiera llegar a él a tiempo, no hay certeza de que el camino Preta realmente pueda drenar suficiente chakra para detener o debilitar el ataque. Tengo que defenderme para mantener mi plan en marcha. Conan, el camino Naraka, el camino animal y sus invocaciones probablemente estén fuera del alcance de este jutsu, sea lo que sea. Necesito proteger mis otros caminos. Preta Pad, interrumpe la carga y prepárate para desatar la barrera de absorción. Cuando el camino absorbente de chakra comenzó a llevar a cabo la orden mental más nueva de Pain, le envió una al camino Asura. Ataque. Misil camino Asura. El camino hizo lo que se le ordenó, levantó su brazo derecho y disparó el armamento escondido dentro de su brazo. Sin embargo, Anzo no hizo nada para evitar el ataque mientras se acercaba, ni siquiera hizo un movimiento para eliminar el proyectil entrante. Él está seguro de que cualquiera que sea su próximo movimiento, detendrá mi ataque. El momento de la verdad está aquí, él se está preparando para desencadenarlo, pensó Pain mientras Anzo llegaba al final de su secuencia. Liberación de fuego. Aliento ardiente de la salamandra. Con el grito, Anzo exhaló una enorme bola de fuego que se dirigió rugiendo hacia los 4 caminos. Consumiendo el misil que había lanzado el arsenal andante conocido como Asura Pad. El pesado Preta Pad se movió al frente del grupo y dijo: Preta Pad. Barrera de absorción de chakra. A medida que la bola de fuego se acercaba y el camino comenzó a absorber el chakra del ataque. Mientras esto ocurría, el camino Naraka llegó a Conan y ella preguntó: ¿Ha habido algún cambio en el plan? El camino asintió. Ha descubierto las habilidades del camino Naraka. Necesitamos acabar con él antes de que descubra cuáles y destruya el cuerpo. Esta pelea debe terminar lo más rápido posible. Incluso más rápido de lo que tenía el plan original.
Necesitamos llevarlo a una posición donde el camino humano pueda extraer el alma de Anzo. Conan asintió antes de decir algo más. Esa llama que Anzo respira parece terriblemente extraña. Me pregunto por qué. El camino Naraka de Pain permaneció en silencio por un momento, mientras Pain analizaba la información visual de los caminos que tenían mejores vistas, antes de responder. No parece ser una técnica de liberación de fuego estándar, y parece haber sido desarrollada recientemente y en medio del refinamiento para un uso más fácil en situaciones difíciles. Debemos haberlo presionado para que lo use, aunque el plan original contemplaba que convocara a Ibuse, en lugar de usar una técnica recientemente desarrollada. Aunque considerando cuántos sellos atravesó, solo tuvo que usarlo con la distancia que Shinra Tensei puso entre nosotros. Conan asintió antes de prestar atención. Anzo está comenzando a detener el ataque. ¿Qué tengo que hacer? El camino Naraka la miró a los ojos antes de responder. Converge con el resto de los caminos. Necesitamos que todos ataquemos para dar el golpe final. Con eso, Pat y Conan se apresuraron hacia adelante, con la intención de terminar la pelea lo antes posible. Desde los ojos del camino Deva, el ataque masivo finalmente había terminado. La mayoría de los caminos no fueron afectados por el ataque. Solo las capas usadas por el camino Preta y Asura fueron dañadas por el ataque, con la capa del camino Asura completamente destruida y la del camino Preta algo chamuscada. Anzo solo expresó su sorpresa ante los cuerpos aparentemente todavía vivos con una sola frase. Así que ese ataque no te ha reducido a cenizas. Una declaración más que una pregunta. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, un enorme apéndice se balanceó y lo golpeó, arrojándolo antes de que pudiera responder debido tanto a la sorpresa como al cansancio. Cuando Anzo se recuperó, vio un camaleón gigante, con Rinegans en sus ojos, una cabeza de serpiente en la punta de su cola y un tentáculo en su espalda con una perforación similar a los senderos a través del tentáculo, parado cerca de donde él mismo fue hace unos momentos. Luego, una criatura langosta gigante, con ojos parecidos a Rinnegan y también un piercing, se arrastró hacia la periferia de Anzo con el asesino desaparecido que desapareció al comienzo de la batalla parado sobre su cabeza. Todos los caminos, las dos invocaciones de Camino Animal y Conan convergieron en un solo grupo antes de correr hacia la salamandra. Anzo respondió, decidido a acabar con este novato Akatsuki. Arte ninja. Círculo explosivo. Anzo gritó después de arrojar el disco lleno de notas explosivas e hizo una sola señal, armando las etiquetas explosivas. Sin embargo, Conan respondió con algunos signos con las manos antes de nombrarla. Liberación de origami. Comando del Shikigami. Con esas palabras, el círculo de etiquetas explosivas detuvo su movimiento antes de que las etiquetas se retiraran del círculo y volaran hacia Anzo, explotando una vez que las etiquetas estuvieron lo suficientemente cerca. Sin embargo, Anzo corrió a través de las nubes levantadas por las explosiones antes de continuar hacia el grupo. Cuando los dos bandos convergieron, se produjo un tumulto. La mayoría de los caminos y Conan atacando a Anzo. Solo el camino humano no estuvo involucrado en absoluto en el choque de Taijutsu. El camino Deva estuvo involucrado, pero solo en lo mínimo necesario para establecer el resultado esperanzador. El puño chocó con el puño y las varillas receptoras de chakra que se usan como espadas junto con Origami Release mejoran las espadas de papel que chocaron con Kusarigama, sin que ninguno de los dos obtuviera una clara ventaja. Sin embargo, Anzo le dio un golpe a Conan en un momento en el que ella no tenía oportunidad de apartarse por completo del camino.
Hizo una mueca esperando sentir un dolor agudo y una notable falta de peso en su brazo derecho, pero cuando miró su brazo, solo lo encontró completamente desprendido como era de esperar, pero hecho de papel en lugar de carne y sangre. Miró el brazo todavía unido y notó lo mismo antes de darse cuenta de que todo su cuerpo estaba en un estado similar al papel. Ella hizo una señal con la mano, y el papel que formaba su brazo derecho se dispersó antes de volver a unirse al resto de su cuerpo, completando su brazo derecho. Como si nunca lo hubieran eliminado. Anzo parecía más sorprendido que enojado. No esperaba volver a ver a un usuario de Origami Release después de su aniquilación completa, o debería decir casi completa, entre la 1A y la 2A Gran Guerra Ninja. Pero hoy ha estado lleno. Hay muchas cosas que pensé que nunca vería. También pensé que nunca volvería a ver a nadie realizar la danza del Shikigami antes de entrar al mundo puro. Los papeles se arremolinaron y obedecieron las órdenes de Conan por completo y comenzaron a cortar y golpear a Anzo. Mientras tanto, se formó papel extra en su espalda y se formaron alas. Y la pelea continuó una vez más, con Conan atacando con mucho más poder ahora que su nuevo poder se había manifestado. Después de un tiempo y muchos golpes tanto a los Akatsuki como a Anzo, el momento final se acercaba. Jutsu había sido lanzado y ambos lados sabían que debían terminarlo pronto, sintiendo el drenaje de su chakra. Anzo cortó el camino animal solo para que la criatura langosta convocada sobre la que se encontraba agarrara la hoja de su Kusarigama con fuerza con su garra. Anzo luchó por liberar su arma cuando un movimiento en el rabillo del ojo le hizo moverse para evitar un ataque. Anzo soltó su arma cuando la cabeza de serpiente del camaleón se abalanzó sobre su mano buscando morderlo. Y eso le dio al Deva Pat Pain, que estaba detrás de Anzo desde una distancia considerable, la oportunidad que necesitaba. Pain apuntó su mano y pronunció suavemente el nombre de su ataque. Banso Tenin. Con esas palabras, Anzo fue arrastrado hacia el camino de Bai, por extensión, el camino humano que se había deslizado desapercibido gracias al caos. Anzo no pudo detenerse gracias a las heridas adquiridas durante la pelea y el combate cuerpo a cuerpo y la pérdida de su arma. Sintiendo una sensación equivocada cuando las manos abiertas del camino humano hicieron contacto con él antes de alejarse para revelar un orbe verde, y con él, le quitaron la vida a Anzo. Anzo la salamandra, que estancó incluso al legendario Sannin, y los apodó así por poder mantener la línea contra él, había perecido. Sin embargo, en esos momentos que Pain se aferró al alma de su enemigo, vio todo lo que llenó los recuerdos de Anzo, de cómo un hombre que soñaba con la paz en las naciones elementales, cayó y se convirtió en un tirano paranoico. Finalmente, Pain se soltó, permitiendo que el alma pasara al siguiente mundo. Conan preguntó: ¿qué haremos con el cuerpo? Pain respondió desde el camino de Ba. Entiérrenlo junto a los honrados muertos de Ame, él se ha ganado con creces eso, incluso si cayó en desgracia y se convirtió en ese monstruo que tuvimos que matar. Conan asintió, incómodo porque Anzo recibiera tales honores, pero estaba dispuesto a aceptarlos y Pain creía que estaba justificado. Continuando con eso, Conan preguntó: ¿qué haremos ahora? Pain respondió: anuncia la muerte de Anzo a los hombres que trajo con él, gana su lealtad y confianza, y haz que regresen a Ame. Luego nos reagruparemos con Shigure, descansaremos un día, llevaremos mi cuerpo real dentro de Ame y finalmente hacer el anuncio. Conan asintió, pero una pregunta les molestaba a ambos. ¿Por qué esa pelea fue tan fácil? Pero una simple mirada del otro comunicó que ambos lo pensaban, pero ninguno tenía respuesta. Conan aclaró el silencio. Nagato, gracias.
Gracias por ayudarme a vengar a nuestro amigo. Pain asintió. Te dije que no había de qué preocuparte, Baiko también era mi amigo. Conan asintió antes de que ella y el resto de los senderos se marcharan, listos para comenzar el plan para traer la paz al mundo. XXX Tierra de Fuego Konoha. Tras la conclusión de la batalla en Rain-Rin, respiró hondo y dejó escapar el aire aliviada. No tenía idea de qué causó exactamente que Isobu entrara en lo que fuera, pero definitivamente no quería que volviera a suceder. Sus gemidos y divagaciones delirantes la asustaron. Las cosas que decía en su delirio le inspiraron una gran cantidad de terror debido a su historia sobre haber sido creado por el sabio de los 6 caminos y suplicar una respuesta sobre por qué el poder de su padre estaba siendo usado para cualquier cosa. Sin embargo, lo que más la sacudió fue el claro sufrimiento de alguien cercano a ella a quien podía escuchar, pero debido a su condición, no podía comunicarse con él ni tratar de consolarlo y aliviar lo que fuera que estuviera pasando. Era mirar a un ser querido sufriendo y escuchar su dolor y no poder consolarlo. La idea de tener que mirarlo impotente otra vez era un infierno que esperaba nunca experimentar. Pero lo que había sucedido había terminado, y Isobu estaba callada pero dudaba que él estuviera en condiciones de hablar. Lo más probable es que necesitara descanso y tiempo o, de lo contrario, podría regresar a otro episodio. Rin había decidido esperar hasta que todos los demás se hubieran ido a dormir y ella había conseguido que Naruto se calmara y se fuera a dormir. Su mente había comenzado a preguntarse si el Kyuubi Onibi dentro de Naruto y Hinata respectivamente habían pasado por eventos similares, por los que Isobu acababa de terminar. Pero luego su mente comenzó a retroceder y a obtener una vista desde un punto de vista más alto, preguntándose si los otros Biju tenían averías similares y si sus Jinchurikis al menos se preocupaban por el bienestar de su Biju. Obito parecía estar algo preocupado por su repentino cambio de comportamiento hace unas horas. Se sintió un poco culpable cuando descubrió que después de su pequeña conversación anterior, Obito había asumido su tarea de cenar esa noche. Esperaba que Kakashi no se despertara en medio de la noche para visitas improvisadas al baño por ningún motivo. Afirmó que era mejor que la mala cocina habitual de Obito, pero aún así no era buena. Para cuando Rin comenzó a comer las sobras y descubrió que la afirmación de Kakashi era correcta. La cocina de Obito definitivamente había mejorado en los últimos 3 años, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder preparar una comida que pudiera servirse sin necesidad de asegurarse de que hubiera un baño cerca. Pero cualquier pensamiento adicional fue interrumpido cuando su compañera de cuarto volvió a la conciencia. ¡Puaj! Isobu, ¿estás bien?, preguntó Rin, preocupada por su pareja. Mejor ahora, sí. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Aproximadamente 4 horas, y no estabas inconsciente, estabas delirando y diciendo un montón de tonterías. Y debo añadir que si algo fuera grave, estaría absolutamente aterrorizado. No, esto no es bueno, lo que sea que desencadenó mi episodio fue algo de lo que debo tener cuidado. ¿Qué dije? Estabas diciendo muchas cosas, pero la más notable era que le rogabas a tu padre una respuesta sobre por qué se estaba usando su poder para esto, fuera lo que fuera. Los gemidos de Isobu se callaron por completo antes de soltar una respuesta. ¿Qué? Hubo silencio durante casi un minuto antes de que Rin se sentara en el futón que tenía en su habitación y comenzara a meditar, entrando en el lugar creado dentro del sello donde permanecía Isobu. La tortuga parecía estar entrando en pánico y cuestionando muchas cosas. Hola Isobu, no comiences otro ataque de pánico, trata de mantenerte concentrado.
Rin dijo temiendo lo que podría pasar si sus pensamientos llegaban al lugar equivocado. Bien. Solo estoy preocupado por algunas cosas. No me dejes en la oscuridad, intenta hablar conmigo. Recuerda, pase lo que pase, estamos juntos en esto. Recuerdo. Rin sonrió antes de continuar. Muy bien. Ahora, para calmar mis temores y responder a una pregunta que nos harán pronto, ¿qué pasó? Dijiste que deliraba. Si entré en un estado delirante, solo puede significar unas pocas cosas y que estoy lo suficientemente cerca como para que una de ellas me afecte tanto. Y ninguna de las posibilidades es buena. Como si el poder de tu padre regresara y fuera usado para un propósito que lo contamina. Rin preguntó tomando una foto basada en las divagaciones de su compañero. Esa es mi suposición, sí. Entonces, ¿cuál es el plan? Rin preguntó por ahora, mantengamos los oídos atentos a cualquier noticia que parezca sospechosa y redoblemos ciertos esfuerzos de entrenamiento. Descubriremos cualquier otra cosa que podamos hacer más tarde. Me parece bien. Nos vemos mañana, Iso, dijo Rin mientras se giraba para irse antes de callarse y detenerse en seco. ¿Qué ocurre? ¿Crees que el QB y Nibi pasaron por algo similar? Rin preguntó con cara llena de terror. No, no creo que lo hicieran. Están recién sellados con matrices de sellado extremadamente poderosas. Dudo que alguna de sus mentes vuelva a estar activa durante bastante tiempo, pueden pasar años pero volverán a despertar antes de que haya pasado una década y media. Rin dejó escapar un suspiro de alivio antes de continuar. Eso es un alivio. Nos vemos mañana, Isobu. Con eso, Rin abandonó el paisaje mental y pronto se quedó dormida con la mente tranquila. Sin embargo, Isobu permaneció y suspiró con desprecio hacia sí mismo. Lo siento, Rin, pero esto debe mantenerse en secreto por ahora. La tortuga pensó amargamente para sí mismo. Le dolía mentirle, aunque solo fuera por omisión, después de que empezó a tratarlo como a un igual en lugar de como a una propiedad, pero las nuevas circunstancias exigían un nuevo enfoque. Especialmente después de lo que ella acababa de contarle sobre su delirio, él le estaba rogando a su padre una respuesta sobre por qué su poder había regresado pero estaba siendo abusado. Solo había una cosa que probablemente podría desencadenar esa respuesta. Alguien había obtenido el Rinnegan y había desatado su poder con Isobu. Había estado planeando exponer gradualmente a Rin a más y más de su chakra a lo largo de los años, para que ella desarrollara tolerancias más fuertes hacia el poder. La única razón por la que infundió una parte de su chakra en su sistema fue para acelerar su crecimiento natural, así como su creciente tolerancia a concentraciones más altas de su poder durante períodos prolongados de exposición. La idea era fortalecer gradualmente a Rin hasta que estuviera lista para buscar el templo que Agoromo había dejado atrás después de obtener cierto control sobre el poder del Kyuubi. Isobu nunca escuchó de una ubicación exacta, pero había oído lo suficiente sobre el paisaje circundante del templo para inferir algunas posibilidades de dónde podría estar. La suposición más probable era la espalda de Genbu, la tortuga de la isla y uno de los seres vivos más antiguos, famoso por ser extremadamente difícil de encontrar. Aunque considerando que el Jinchuriki anterior de Matatabi y el Jinchuriki actual de Gyuki tenían la capacidad de transformarse completamente en sus compañeros, tal vez su aldea sabía dónde encontrar a Genbu. Quizás habían usado la información dejada por Agoromo que detalla lo que hizo para aprovechar y controlar de manera segura el chakra del Kyuubi para crear un método para que un Jinchuriki de uno de los 9 Biju obtuviera un control total sobre su Biju.
Dudo que estuvieran dispuestos a compartir esa información con nosotros a menos que Rin desertara y se uniera a Kumo. Y cuando se enteren de la muerte de Yujito y la destitución de Matatabi, será aún más improbable que se alíen y compartan la información. A menos que suceda algo drástico, no obtendremos su información ni acceso a Genbu si saben dónde está. Isobu fue más que capaz de llevar a Rin al perfecto Jinchuriki estándar, capaz de aprovechar el poder de su Biju sin ser influenciado. Pero no estaría de más intentar descubrir cómo lograron. Quizás Matatabi estaría dispuesta a compartir si se le preguntara cuando su mente volvió a despertar tras estar sellada. Sin embargo, volviendo a la parte de que él sería capaz de hacer lo suyo, los pensamientos de Isobu se dirigieron hacia la crisis de tiempo que ahora se encontraba ante él y Rin. Isobu esperaba poder tomarse su tiempo para llevarla allí, pero la sensación de los acontecimientos de hoy le mostró que el tiempo no estaba de su lado, lo que le obligó a acelerar su agenda. Si el cálculo que hizo Isobu con respecto a su cronograma acelerado era correcto, Rin lograría un dominio completo de la capa de la versión 1 y la versión 2 dentro de 8 años, y un dominio completo del estado de casi liberación no mucho después. Solo el tiempo diría si las cosas saldrían según lo planeado, pero tenía fe en que así sería. Puede que no sea perfecto, pero serviría por ahora. Aunque temo el día en que no sea perfecto. XXX La tierra de la lluvia dentro de Amegakure. 4 días después la gente de Rain Village había sentido un aura de puro temor desde que los hombres de Anzo regresaron de su excursión hace unos días. Si bien esto tranquilizó a algunos por un tiempo, debido a que las familias que vivían juntas, pronto dio paso a una comprensión de la que todos se dieron cuenta y sintieron un temor aún mayor o un miedo absoluto debido a... Nadie había visto ni oído nada de Anzo o sobre Anzo desde que sus hombres regresaron tarde en la noche después de que todos, excepto los guardias y centinelas, se habían ido a dormir, supuestamente con Anzo entre ellos. Todos estaban asustados pero nadie se ponía de acuerdo sobre lo que podía ser. Sin embargo, la convocatoria dada a todos los ciudadanos de Amegakure para reunirse al pie de la torre de Anzo generó un temor aún mayor ante lo que podría estar a punto de suceder. Una vez que todos se reunieron y fueron ordenados en posiciones donde podían ver a quien hablaría desde el balcón que servía como tribuna donde Anzo o uno de sus comandantes darían discursos cuando fuera necesario o impartirían noticias importantes. Pero para sorpresa de todos, cuando se abrió la puerta, no fueron Anzo y algunos guardias los que emergieron. Era un hombre de cabeza naranja y una mujer de cabeza azul claro, ambos vestían capas negras adornadas con nubes rojas. Luego, para horror colectivo de todos, el hombre levantó la mano para revelar lo que sostenía en ella. El kusarigama de Anzo, claramente reconocible como el de Anzo, debido al diseño de la espada que casi parece un arpón. Gente de Amegakure. Permítanme presentarles a mi compañero y a mí mismo. Este es Conan, mi mano derecha, y yo soy Pain, el dios de la paz que este mundo necesita desesperadamente. Para acentuar su punto, Pain abrió los ojos que habían estado cerrados hasta ahora y la gente dio un grito ahogado de sorpresa al reconocer su dojutsu. El Rinnegan, los ojos del sabio de los 6 caminos. Quizás sus afirmaciones de ser un dios no eran tan descabelladas como parecían. Como puedes ver, tengo el kusarigama favorito de mi Anzo. No necesito tal arma, pero cumple su propósito de llamar tu atención hacia mí. Para responder a la pregunta de por qué la tengo, la respuesta es bastante simple. Conan y yo luchamos contra él y matamos a Anzo el salamandra. El silencio atónito fue la única respuesta que tuvieron para Pain.
Me llamo Dios de la Paz porque mi objetivo es poner fin al ciclo de odio y venganza que desgarra a este mundo shinobi. Nací en esta tierra y vi cómo fue dañada y contaminada por el caos del segundo gran ninja. Guerra. Cómo las grandes aldeas están dispuestas a hacer la guerra entre sí, pero son las personas y las tierras de las aldeas menores las que finalmente sufren lo peor. La solución simple sería matar a los Hokage y asumir su autoridad, pero matarlos traería el ciclo de la venganza. Cada vez que alguien mata a alguien, inevitablemente mata a un amigo o ser querido de alguien. Los afligidos desean venganza y la cosechan quitando la vida a quienes les robaron la vida de sus seres queridos. Este ciclo continúa sin fin y sin sentido. Incluso Conan y yo no somos inmunes a esto. Buscamos la muerte de Hanzo en nombre de la venganza porque le robó la vida a alguien que amábamos, todo porque mi querido amigo deseaba la paz, y eso amenazaba el poder de Hanzo como dictador. Pero fue a través de ese sufrimiento que me di cuenta de que la mejor manera de honrar a mi amigo caído era retomar su sueño de paz. Ese día, Hanzo me obligó a terminar con la vida de mi amigo, mató al niño que una vez fui y dio a luz a Pain, quien buscaba traer la paz sin importar nada, explicó Pain. Mi antepasado, el padre del ninjutsu y el legendario portador de los ojos que poseo, creía que la clave para la paz era que todos se entendieran unos a otros. Esto es tontamente idealista, pero no sin una pizca de verdad. Si las personas pueden entender el dolor que la guerra causa a todos, entonces la abandonarán para evitar causar más sufrimiento que ahora entienden en todos. Para hacer esto, tendría que golpear el corazón de este mundo shinobi con tal fuerza y poder que nadie pensaría jamás sobre levantar un arma o moldear un jutsu en nombre de hacer la guerra nunca más. Sin embargo, la humanidad a menudo ha olvidado lecciones vitales que ha aprendido y que es necesario recordar de vez en cuando, como un niño. Para ello, tendría que atacar este mundo con tal ferocidad que nadie lo olvidará jamás. No les pediré que sean parte de mi plan directo para lograr esto, pero les preguntaré, ¿estarán conmigo y ayudarán a que este mundo de paz se haga realidad? Preguntó Pain a la audiencia. Te seguiremos a donde elijas llevarnos, Pain-sama. Gritó uno de los ninjas antes de que el resto de Amegakure se uniera al grito. Entonces todo lo que te pido es que sigas con el engaño de que Hanzo vive y actúes como si nuestros pactos con las otras aldeas se mantuvieran, mientras aprovechas esta oportunidad para reunir lo que necesitamos para hacer verdaderos aliados y atacar a nuestros enemigos desprevenidos. No les pediré más de lo que me pediría a mí mismo o a Conan, ni exigiré que ninguno de ustedes se deshonre por el bien de mis planes. A diferencia de Hanzo, quien perdió el rumbo y perdió de vista sus obligaciones para con ustedes, la gente. Juro proteger y servir. Conozco bastante bien mis obligaciones inmediatas. Dolor declarado. Los gritos de aprobación se volvieron mucho más unificados y más fuertes. Entonces que este día sea conocido en los registros de la historia como el final del invierno que Hanzo permitió diezmar a Ame durante tanto tiempo y el invierno que ha diezmado a las naciones elementales y que la primavera que la salvará comience con el amanecer. Declaró Pain, antes de hacer varias señales con las manos antes de murmurar algo que nadie más escuchó. Todos sintieron el pulso del chakra. El dolor se soltó. Con un chakra tan poderoso, no era de extrañar que este hombre lograra derribar a Hanzo la salamandra. Pero todos se quedaron sin aliento cuando la lluvia por la que era conocida la Tierra de la Lluvia comenzó a disminuir y finalmente se detuvo por completo.
Luego las nubes se separaron y mostraron el cielo de la mañana, con el sol asomándose a través de la cubierta y creando la imagen de nubes rojas, igual a la que adornaba las capas de Pain-sama y Konan-sama. Pain declaró junto a Konan: este es el comienzo de los Akatsuki. Aquellos que provocarán este nuevo amanecer reuniendo los 9 Jinchuriki. Sin embargo, un shinobi en particular no estaba muy entusiasmado con todo esto y el único pensamiento que rondaba por su cabeza era uno de pánico. ¿Querrán oír hablar de esto? Ya debía enviar un informe, pero algo tan grande no se podía escribir y enviar con un mensajero. Tenía que dirigirse al punto de encuentro. Por suerte tenía la excusa perfecta para salir de Ame y dirigirse al pueblo fronterizo. Sus 2 empleadores principales se reunirían con él allí y idearían un plan antes de que este personaje de Pain tomara el control total. Y así dejó a Megakure. El miedo a Pain lo impulsaba, mientras que la creencia de que estaba haciendo lo correcto lo llevó a huir temporalmente de la aldea en la que nació para asegurar una reunión con aquellos que se encargarían de detener la inevitable guerra de Pain antes de que pudiera comenzar.